A veces, la desesperación no llega con gritos, sino con el silencio de una carta sellada y la certeza de que aquellos a quienes amas están en peligro. Inglaterra, 1832. La lluvia de abril golpeaba los cristales empañados del pequeño establecimiento de antigüedades en Bloomsbury, con una persistencia que parecía presagiar tormentas más oscuras. Miss Sophia Moncler se inclinaba sobre un manuscrito del siglo XV, sus dedos manchados de tinta, mientras trazaba las letras latinas con cuidado meticuloso. A sus 24 años, había aprendido que la supervivencia dependía de la precisión, de transformar palabras muertas en monedas que pudieran alimentar a los vivos. El establecimiento del señor Herbert Yates olía a papel viejo, cera de vela y el humo acre del carbón que ardía en la estufa del rincón. Las estanterías abarrotadas subían hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, mapas enrollados y curiosidades que habían sobrevivido siglos solo para terminar en aquel rincón polvoriento de Londres. Sofía ocupaba un escritorio estrecho junto a la ventana, donde la luz gris del día le permitía trabajar sin desperdiciar velas. Su vestido de lana gris oscuro, remendado discretamente en los puños, era el mismo que había usado durante 3 temporadas. El cuello alto y las mangas largas ocultaban la delgadez que venía de comer, poco para que su madre y su hermano menor pudieran comer más. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño sencillo en la nuca, mostraba mechones rebeldes que se rizaban con la humedad. Sus ojos color ámbar, heredados de su difunto padre, mantenían una expresión de concentración intensa mientras traducía un tratado sobre arquitectura monástica. Aquella concentración era su refugio, el único lugar donde podía olvidar por momentos que el conde Moncler había elegido una cuerda y una viga en lugar de enfrentar la ruina de su familia hace 2 años. Miss Moncler. La voz del señor Yates la sobresaltó. El anticuario, un hombre de 60 años con gafas gruesas y una calvicie que brillaba bajo la luz de las lámparas, se acercó con un sobre en la mano. «Ha llegado esto para usted. Entrega urgente». Sofía aceptó el sobre con dedos que no temblaron, aunque su corazón se aceleró. Las entregas urgentes nunca traían buenas noticias. El papel era de calidad inferior, el sello de cera sin distintivo particular. Lo abrió con cuidado y leyó las pocas líneas escritas con letra apresurada. «Sofía, por favor ven a casa de inmediato. Es sobre Eduardo. Madre». Se puso de pie tan rápido que la silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. El señor Yates frunció el ceño con preocupación. «¿Malas noticias, querida?» «Debo irme, señor Yates. Mi familia me necesita». Por supuesto. Vaya, y espero que no sea nada grave». El trayecto a la modesta casa de alquiler en Clerkenwell, donde vivían las 3 almas restantes de la familia Moncler, le tomó media hora caminando bajo la lluvia persistente. No había dinero para carruajes. Para cuando llegó, su capa estaba empapada y sus botas dejaban huellas húmedas en el piso de la entrada. Su madre, Lady Margaret Moncler, la esperaba en la pequeña sala que servía como comedor y espacio de estar. A sus 48 años, Margaret parecía una década mayor. Su rostro demacrado enmarcado por cabello que había pasado de castaño claro a gris en los 2 años desde la muerte de su esposo. Vestía de luto perpetuo, un negro desvaído que nunca había abandonado. «Madre, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está Eduardo?» «En su habitación». Margaret se retorció las manos, un gesto nervioso que Sofía había llegado a reconocer como señal de problemas graves. «Sofía ha hecho algo terrible. Ha firmado documentos, contratos de deuda en casas de juego. No sé cómo sucedió, pero dice que los hombres vienen a cobrar. Hablan de prisión». El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Sofía. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta la diminuta habitación que Eduardo compartía con el recuerdo de tiempos mejores. Su hermano menor estaba sentado en el borde de la cama estrecha, la cabeza entre las manos. A sus 17 años, Eduardo había heredado la complexión delgada de su padre y los mismos ojos ámbar que Sofía, pero donde los de ella mostraban determinación, los de él revelaban terror puro. «Eduardo,
Mírame. Sofía se arrodilló frente a él, tomando sus manos frías entre las suyas. Cuéntame exactamente qué sucedió. No lo sé, Sofía. Juro que no lo sé. Su voz se quebró. Fui con algunos muchachos de la academia el mes pasado. Dijeron que conocían un lugar donde podríamos jugar a las cartas, beber un poco. Yo no quería, pero insistieron. Me hicieron beber tanto que apenas podía ver con claridad. Había papeles. Dijeron que eran solo formalidades para entrar al club. Firmé sin leer. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Vinieron esta mañana. 2 hombres grandes, Sofía. Dijeron que debo 1.200 libras. 1.200 libras. Mostraron los contratos con mi firma. Dijeron que si no pago en un mes, me llevarán a la prisión de deudores. O algo peor. Mencionaron la horca por fraude. Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. 1.200 libras. Bien podrían haber dicho 1.000.000. La familia subsistía con las 30 libras anuales que ella ganaba traduciendo, complementadas por la venta ocasional de alguna posesión familiar que aún no hubieran sacrificado. Eduardo había estado trabajando como asistente de un notario, ganando apenas lo suficiente para pagar su propia manutención. Veremos a un abogado, dijo Sofía con más convicción de la que sentía. Esos contratos no pueden ser legales si te embriagaron deliberadamente para que firmaras. ¿Con qué dinero pagaremos a un abogado? Eduardo la miró con ojos enrojecidos. Sofía, lo arruiné todo, igual que padre. Destruí nuestra familia. No digas eso. Ella lo tomó de los hombros con firmeza. No eres padre. Esto no fue tu culpa. Te engañaron, te manipularon. Encontraremos una manera de resolverlo. Pero mientras pronunciaba aquellas palabras de consuelo, Sofía sentía el peso del desastre asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo. No había manera de resolver esto. No había dinero, no había propiedades que vender, no había parientes ricos a quienes recurrir. Su tía paterna había cortado toda comunicación después del suicidio del padre, considerando el acto como una vergüenza imperdonable. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de desesperación contenida. Sofía continuó trabajando en el establecimiento del señor Yates, traduciendo manuscritos con manos que temblaban ligeramente, mientras su mente buscaba frenéticamente soluciones que no existían. Eduardo apenas salía de su habitación, consumido por la culpa y el miedo. Margaret lloraba silenciosamente cuando pensaba que nadie la veía. El lunes de la semana siguiente, el señor Yates anunció que habría un subasta importante en la casa de subastas Morrison en Mayfair. Una colección privada de manuscritos medievales sería ofrecida y varios de los clientes más adinerados del establecimiento habían expresado interés. «Me gustaría que me acompañara, Miss Montclair», dijo Yates, mientras guardaba su pipa. Su conocimiento del latín y el francés antiguo podría ser útil para evaluar algunos de los lotes. Por supuesto, le pagaré medio soberano adicional por su tiempo. Sofía aceptó de inmediato. Medio soberano no resolvería nada, pero cada moneda contaba ahora. La sala de subastas Morrison era un mundo diferente al que Sofía habitaba. Los techos altos con molduras doradas, las lámparas de araña de cristal, las alfombras persas bajo los pies de hombres vestidos con la ropa más fina que el dinero podía comprar. Sofía, con su único vestido presentable de lana verde oscuro, se mantuvo cerca del señor Yates, sintiendo cada mirada que evaluaba y descartaba su presencia como insignificante. La subasta comenzó con piezas menores, libros de horas iluminados, tratados de filosofía, cartas de nobles franceses. Sofía observaba con interés profesional, tomando notas mentales sobre los precios que alcanzaban ciertos tipos de documentos. Entonces, el subastador anunció el lote 17, un manuscrito del siglo XIV, origen inglés, conteniendo lo que parecían ser notas de viaje y mapas de la época de las guerras de las rosas. «Las pujas comenzarán en 50 libras», declaró el subastador. Los murmullos llenaron la sala. Sofía se inclinó hacia adelante, intrigada a pesar de sí misma. Las guerras de las rosas habían sido un período de caos y violencia,
cuando las casas de York y Lancaster se desangraron mutuamente por el trono de Inglaterra. Cualquier documento de aquella época era inherentemente valioso para historiadores y coleccionistas. 50 libras. Una voz sonó desde el fondo de la sala. 60, respondió otra desde la izquierda. 75. Sofía giró la cabeza para ubicar la última voz y su mirada se encontró con un par de ojos verde oscuro que la observaban con una intensidad perturbadora. El hombre era alto, vestido con un abrigo de lana negro de corte impecable que hablaba de dinero y posición. Su cabello negro mostraba una tendencia rebelde a ondularse a pesar de estar peinado con cuidado hacia atrás. Sus facciones eran marcadas, masculinas, con una mandíbula firme y una pequeña cicatriz en el mentón que solo añadía carácter a un rostro que de otro modo podría haber sido demasiado perfecto. Él mantuvo su mirada por un momento, que pareció prolongarse más allá de lo que la cortesía permitía, y Sofía sintió calor subir a sus mejillas antes de apartar la vista rápidamente. 100 libras, dijo el hombre de ojos verdes, sin desviar su atención del escenario ahora. 125. Una nueva voz entró en la puja. Sofía localizó al hablante, un hombre de mediana edad con cabello grisáceo y una expresión de codicia apenas disimulada. Algo en su aspecto inmediatamente le desagradó, una cualidad aceitosa en la forma en que sus ojos se movían sobre la sala, evaluando, calculando. 200 libras. El hombre de ojos verdes no dudó. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. 200 libras era una suma considerable para un manuscrito cuyo contenido no había sido verificado completamente. El hombre del cabello grisáceo frunció los labios, claramente considerando si continuar. Finalmente negó con la cabeza, cediendo. 200 libras, una vez. 200 libras, 2 veces. Vendido al duque de Ravenshire. Un duque. Por supuesto que lo era. Sofía observó mientras el hombre, el duque de Ravenshire, se acercaba al escenario para completar su compra. Se movía con una gracia natural que hablaba de años de entrenamiento en los mejores salones de baile de Inglaterra, pero había algo más en su porte, una especie de vigilancia alerta que sugería que no era simplemente otro noble ocioso. La subasta continuó, pero Sofía apenas prestó atención al resto de los lotes. Su mente seguía regresando al manuscrito de las Guerras de las Rosas y a la expresión hambrienta en el rostro del hombre del cabello grisáceo cuando había pujado por él. Había algo allí, alguna historia que no alcanzaba a comprender. Cuando la subasta terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Sofía ayudó al señor Yates a recoger sus notas y prepararse para partir. Fue entonces cuando notó al hombre del cabello grisáceo acercándose al duque de Ravenshire cerca de la salida. No podía escuchar su conversación, pero la tensión en el encuentro era visible incluso a distancia. El duque respondió brevemente a lo que fuera que el otro hombre dijera. Luego se retiró con el manuscrito bajo el brazo, su expresión impenetrable. Al día siguiente, Sofía estaba sola en el establecimiento. El señor Yates había salido a visitar a un cliente potencial cuando la campana sobre la puerta tintineó anunciando un visitante. Levantó la vista de su traducción y sintió un escalofrío de aprensión cuando reconoció al hombre del cabello grisáceo de la subasta. «Buenas tardes», dijo él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos marrones. «Busco información sobre cierto manuscrito que fue vendido ayer en la casa Morrison. Me dijeron que este establecimiento a veces asesora a compradores potenciales». «El señor Yates no está en este momento», respondió Sofía, manteniendo su voz firme. «Puede regresar más tarde si desea consultar con él. Quizás usted pueda ayudarme, señorita». Dejó la frase suspendida, esperando que ella proporcionara su nombre. «Miss Montclair», dijo después de una pausa. «Pero me temo que no estoy autorizada para discutir los negocios del señor Yates en su ausencia». El hombre se acercó al escritorio donde ella trabajaba, sus ojos barriendo las páginas abiertas frente a ella con interés evidente. «Una traductora. Qué conveniente. Verá, Miss Montclair, estoy dispuesto a pagar generosamente por información específica. El manuscrito que el duque de Ravenshire compró ayer
¿Sabe usted si él ha traído aquí para ser traducido? O quizás ha mencionado planes de hacerlo. No sé nada sobre los planes del duque, respondió Sofía con frialdad. Y si lo supiera, no sería apropiado discutirlo con extraños. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por una expresión más dura. Permítame presentarme apropiadamente entonces. Soy Lord Reginald Fairmont, y le aseguro, Miss Montclair, que no soy un extraño. De hecho, conozco bastante sobre usted y su familia. Conozco, por ejemplo, sobre las dificultades financieras que enfrentaron después de la lamentable muerte de su padre. Conozco sobre su hermano menor, Eduardo, un joven que ha caído en compañías desafortunadas recientemente. El corazón de Sofía se detuvo. Luego latió con fuerza dolorosa contra sus costillas. ¿Qué sabe usted sobre mi hermano? Todo lo necesario. Fairmont sacó un sobre doblado de su abrigo y lo colocó sobre el escritorio. Estos son los contratos que su hermano firmó hace 3 semanas. Contratos que ahora me pertenecen, Miss Montclair. 1.200 libras, más los intereses que se acumulan diariamente. Sofía abrió el sobre con dedos temblorosos. Los documentos eran exactamente como Eduardo había descrito. Su firma garabateada al final de páginas llenas de términos legales densos. Pero había algo en la forma en que estaban redactados, en las cláusulas enterradas en la letra pequeña, que hacía que su estómago se retorciera. «Estos no pueden ser legales», susurró. Él fue embriagado deliberadamente, engañado para firmar. «Pruébelo ante un tribunal». Fairmont se encogió de hombros con indiferencia estudiada. Por supuesto, eso requeriría contratar abogados caros. Y mientras tanto, su hermano esperaría en la prisión de deudores. Si es que llega tan lejos. Hay cláusulas sobre fraude aquí, Miss Montclair. Falsificar la capacidad de pagar deudas tan grandes. La pena por ese tipo de fraude puede ser severa. ¿Qué quiere de mí? Sofía apenas podía formar las palabras. Algo simple. Acceso al manuscrito que el duque compró. Necesito que sea traducido completa y precisamente. Y usted, Miss Montclair, con sus habilidades lingüísticas, va a proporcionarme esas traducciones. No puedo simplemente robar propiedad del duque. No. Fairmont sonrió nuevamente, una expresión depredadora. Pero puede ser creativa, puede encontrar una manera, porque si no lo hace, su hermano enfrentará las consecuencias de sus acciones. Y quiero ser completamente claro sobre algo, querida. No importa cómo resuelva este asunto, usted no puede ser testigo de mis actividades cuando todo termine. ¿Comprende mi significado? El aire abandonó los pulmones de Sofía. Él estaba diciendo que planeaba matarla de todas formas. Eduardo también, probablemente. Esto no era un simple chantaje, era una trampa mortal sin escape visible. Tiene 2 semanas para hacer contacto con el duque y encontrar acceso al manuscrito. Fairmont recogió los contratos y los guardó. Le sugiero que sea encantadora. Los duques aprecian la belleza y la inteligencia en las mujeres jóvenes. Use sus atributos, Miss Montclair. Cuando se fue, Sofía permaneció sentada en su silla, temblando violentamente. La trampa se había cerrado alrededor de ella y su familia con la eficiencia brutal de una mandíbula de acero. No había manera de ganar este juego, solo diferentes formas de perder. Aquella noche, acostada en su cama estrecha en la oscuridad, Sofía contempló sus opciones limitadas. Podía ir a las autoridades, pero ¿qué les diría? Que un lord respetable la había chantajeado sin testigos, que los contratos de su hermano eran fraudulentos, sin prueba de ello. Las autoridades verían a un joven irresponsable que había acumulado deudas de juego y una hermana desesperada intentando evadir responsabilidades legítimas. Podía contárselo al duque de Ravenshire directamente, admitir el chantaje y pedir su ayuda. Pero, ¿por qué un duque ayudaría a una traductora sin nombre y su hermano problemático? Más probablemente, la despediría como una buscadora de fortunas, intentando explotar su riqueza y posición. O podía hacer exactamente lo que Fairmont exigía, encontrar una manera de acceder al manuscrito, robar las traducciones y luego encontrar alguna forma de proteger a Eduardo del destino que les esperaba a ambos cuando Fairmont ya no los necesitara. La decisión llegó con el amanecer gris filtrándose a través de las cortinas delgadas.
No había elección real. Haría lo que fuera necesario para mantener a Eduardo con vida, incluso si eso significaba convertirse en la ladrona y traidora que Fairmont quería que fuera. Lo que Sofía no podía saber, mientras se vestía en la penumbra de su habitación y preparaba enfrentar otro día de traducción y engaño, era que el duque de Ravenshire ya había notado su existencia en aquella sala de subastas, y que los ojos verde oscuros que la habían observado con tal intensidad ocultaban sus propios secretos, sus propias razones para comprar un manuscrito por una suma exorbitante y sus propias sospechas sobre las intenciones de Lord Reginald Fairmont. El destino había comenzado a tejer sus hilos alrededor de ellos, y ninguno podía anticipar cómo se desenredaría la madeja antes del final. La invitación llegó 3 días después del encuentro con Fairmont, entregada por un lacayo vestido con librea azul y plateada que parecía demasiado elegante para la calle estrecha de Clerkenwell. El sobre llevaba el sello del ducado de Ravenshire, y Sofía lo abrió con manos que apenas temblaban, aunque su corazón latía salvajemente. El duque de Ravenshire solicitaba los servicios de Miss Sophia Montclair para catalogar y evaluar una colección privada de manuscritos en su propiedad de Hampshire. La compensación ofrecida era generosa, incluía alojamiento y transporte. Se esperaba que el trabajo tomara aproximadamente 2 semanas. Era exactamente la oportunidad que necesitaba, llegada con una puntualidad que habría parecido milagrosa si Sofía no hubiera estado tan consciente de la oscuridad que la motivaba. Aceptó de inmediato. Antes de partir, Sofía dejó la casa con una minuciosidad casi feroz. Repartió las pocas monedas que quedaban, anotó direcciones y consignas para su madre, y obligó a Eduardo a prometerle que no saldría solo ni hablaría con desconocidos. Le explicó, sin dramatismos, que si alguien preguntaba por ella debían decir que estaba trabajando lejos y nada más. Luego abrazó a ambos con fuerza, como si ese gesto pudiera comprarles tiempo. El viaje a Ravenshire Manor tomó la mayor parte de un día en un carruaje cómodo que el duque había enviado. Sofía observó el paisaje de Hampshire desplegarse por la ventanilla. Colinas verdes ondulantes, bosques antiguos, pueblos pequeños con iglesias de piedra. Era hermoso de una manera que hacía doler el corazón, un recordatorio de todo lo que su familia había perdido. La propiedad apareció al final de un camino bordeado de robles centenarios. Ravenshire Manor era una estructura imponente de piedra clara que databa del siglo XVI, con adiciones georgianas que creaban una mezcla armoniosa de estilos arquitectónicos. Los jardines formales se extendían en terrazas cuidadas, y más allá, Sofía podía ver establos, un lago ornamental y hectáreas de parque arbolado. El mayordomo, un hombre mayor de expresión severa pero no cruel, la condujo a través de salones decorados, con un gusto que hablaba de generaciones de riqueza acumulada. Retratos de ancestros observaban desde las paredes, y Sofía sintió el peso de aquella historia, de aquella continuidad que su propia familia había perdido. Su excelencia la recibirá en la biblioteca, anunció el mayordomo, abriéndole las puertas de una habitación que hizo que Sofía contuviera el aliento. La biblioteca era magnífica. Estanterías de nogal oscuro subían 2 pisos hasta un techo pintado con escenas mitológicas. Escaleras de caracol daban acceso a una galería superior, y ventanas altas permitían que la luz de la tarde bañara todo en un resplandor dorado. El olor a cuero antiguo, papel y cera de abeja era embriagador. Miss Montclair, la voz del duque la sobresaltó. Él había estado de pie junto a una de las ventanas, observando los jardines. Ahora se volvió, y Sofía tuvo su primera oportunidad de verlo apropiadamente a la luz del día. Era incluso más imponente de lo que recordaba de la sala de subastas. Alto, con hombros anchos bajo un abrigo de lana marrón de corte perfecto. Sus ojos verde oscuro la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y curiosamente segura. «Su excelencia», Sofía hizo una reverencia. «Por favor, nada de tanta formalidad mientras trabajamos juntos. Maximilian será suficiente cuando estemos en privado»,
Y puede llamarme Ravenshire si la presencia de sirvientes la incomoda con tanta familiaridad. Es muy amable, pero no sería apropiado. Entonces un compromiso. Excelencia cuando otros estén presentes. Pero aquí, en esta biblioteca donde pasaremos muchas horas, prefiero algo menos rígido. Sonrió ligeramente, y la expresión transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos formidable. He traído la colección que requiere catalogación. Son aproximadamente 200 volúmenes y manuscritos, muchos adquiridos durante los últimos 3 años. Durante los siguientes días, Sofía se sumergió en el trabajo. La colección era extraordinaria. Tratados médicos árabes del siglo XI, poesía trovadoresca en provenzal antiguo, crónicas de las cruzadas, libros de horas iluminados con miniaturas de belleza asombrosa. Cada pieza requería examen cuidadoso, traducción de títulos y descripciones, evaluación de condición y autenticidad. Sin embargo, al caer la noche, cuando el olor del pergamino se apagaba y la biblioteca quedaba en calma, su pensamiento regresaba a Clerkenwell. Escribía a su madre y a Eduardo con letra apretada, contando los días como cuentas de un rosario, y calculaba cuánto tardaría Fairmont en agotar su paciencia. Las respuestas llegaban con demora, y ese silencio era una presión constante bajo la belleza de Ravenshire. Maximilian trabajaba frecuentemente en la biblioteca, mientras ella catalogaba, ocupado con su propia correspondencia y asuntos de Estado. A veces permanecían en un silencio cómplice durante horas. Otras veces, él hacía preguntas sobre lo que ella estaba examinando, y esas preguntas revelaban un conocimiento profundo de historia y literatura que iba mucho más allá del barniz superficial que muchos nobles consideraban educación suficiente. «Este tratado sobre arquitectura monástica es fascinante», comentó Sofía una tarde, estudiando las ilustraciones detalladas de un manuscrito del siglo XIII. El autor describe técnicas de construcción que se creían perdidas después de la caída de Roma. La abadía de Glastonbury. Maximilian se acercó para mirar por encima de su hombro. Ese manuscrito proviene de allí, antes de que Enrique VIII disolviera los monasterios. Fue robado por un coleccionista sin escrúpulos y ha pasado por varias manos privadas durante siglos. ¡Robado! Gran parte de esta colección consiste en obras que fueron saqueadas de instituciones religiosas durante la Reforma o robadas durante periodos de guerra y caos. Mi esposa comenzó un proyecto para identificar estos objetos y devolverlos a sus lugares de origen cuando fuera posible, o a instituciones que pudieran preservarlos apropiadamente. Era la primera vez que mencionaba a su esposa. Sofía levantó la vista y vio algo doloroso cruzar su expresión antes de que la controlara. Lo lamento. No pretendía traer recuerdos difíciles. Han pasado 3 años, dijo él en voz baja. Uno pensaría que el dolor disminuiría con el tiempo, pero ciertos recordatorios permanecen agudos. Ella compartía su amor por los libros. Caroline era más apasionada sobre ellos que yo. Una sonrisa triste tocó sus labios. Podía leer latín, griego, italiano, francés. Se enfurecía cuando descubría que algún tesoro histórico estaba pudriéndose en la colección privada de alguien que no podía ni siquiera leer el título. Este proyecto de devolución era su causa. Es un objetivo noble. Continuarlo debe honrar su memoria. Eso espero. Las conversaciones se profundizaron con cada día que pasaba. Discutían filosofía mientras clasificaban tratados de ética aristotélica. Debatían política durante el almuerzo. Sofía, sorprendida de que él solicitara y respetara sus opiniones sobre las reformas parlamentarias. Compartían observaciones sobre literatura, descubriendo que ambos habían leído y amado las mismas obras, aunque sus interpretaciones a veces diferían de maneras que hacían las discusiones más interesantes. Sofía se descubrió olvidando por momentos la razón oscura que la había traído allí. La inteligencia de Maximilian, su humor seco, la forma en que la trataba como una igual intelectual en lugar de una empleada inferior, todo conspiraba para hacer que su corazón se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con miedo. Y eso hacía que su traición planeada fuera aún más dolorosa.
El manuscrito de las Guerras de las Rosas estaba guardado en un escritorio especial, con cerradura en un rincón de la biblioteca. Sofía lo había visto a Maximilian estudiándolo en varias ocasiones, tomando notas cuidadosas, comparando el texto con mapas modernos. La tentación de simplemente preguntarle sobre su contenido era casi irresistible, pero hacerlo revelaría un interés que no podía explicar fácilmente. Una noche, después de que Maximilian se retirara a cenar con invitados que habían llegado para una visita breve, Sofía permaneció en la biblioteca bajo el pretexto de terminar un catálogo particularmente complejo. Esperó hasta que la casa se quedó quieta, luego se acercó al escritorio cerrado. La cerradura era simple, el tipo que podía abrirse con una horquilla si uno sabía lo que hacía. Sofía había aprendido muchas habilidades prácticas durante los años de pobreza, incluyendo cómo abrir cerraduras cuando se perdían llaves de baúles que contenían documentos importantes de su padre. Sus dedos temblaban mientras trabajaba el mecanismo. El clic, cuando cedió, sonó obscenamente fuerte en el silencio. Abrió el escritorio y allí estaba el manuscrito, sus páginas de vitela amarillenta, cubiertas con escritura medieval apretada y diagramas que parecían mapas estilizados. Lo tomó, sus manos sudando, manchando el cuero antiguo de la encuadernación. Todo lo que tenía que hacer era copiarlo rápidamente, devolverlo antes del amanecer, y Fairmont tendría lo que quería. Eduardo estaría a salvo, al menos por ahora, pero mientras lo sostenía, pensando en Maximilian, en Caroline y su pasión por devolver tesoros robados a donde pertenecían, en la confianza que él había depositado en ella al traerla aquí, Sofía sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No podía hacerlo. No podía traicionarlo de esta manera. Devolvió el manuscrito al escritorio y cerró la cerradura con dedos torpes. Regresó a su habitación con el corazón golpeando dolorosamente, sabiendo que acababa de firmar la sentencia de muerte de Eduardo con su debilidad moral. La carta llegó a la mañana siguiente, entregada por un mensajero que no esperó respuesta. Sofía la abrió en la privacidad de su dormitorio y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dentro del sobre había 3 mechones de cabello castaño oscuro, idénticos al color del cabello de Eduardo, y una nota en la escritura apretada de Fairmont. Tengo ojos en su familia en todo momento. 3 días, Miss Montclair. El manuscrito original, no una copia. O su hermano aprenderá que hay destinos peores que la prisión de deudores. No me decepcione. Sofía se sentó pesadamente en la cama, las mechones de cabello cayendo de sus dedos sin fuerza. No había escape. No había manera de proteger a Eduardo, excepto haciendo exactamente lo que Fairmont exigía. Aquella noche, durante la cena, Sofía apenas probó su comida. Maximilian notó su distracción, su palidez. Se encuentra mal, Miss Montclair. Ha trabajado muy duro estos últimos días. Quizás debería descansar mañana. Estoy bien, Excelencia. Simplemente un poco fatigada, pero no estaba bien. Mientras los sirvientes servían el postre, mientras Maximilian hablaba sobre un nuevo volumen que había adquirido, Sofía tomaba su decisión final. Esta noche. Tomaría el manuscrito esta noche. Huiría antes del amanecer, y al menos Eduardo viviría. Eso era todo lo que importaba ahora. Esperó hasta pasada la medianoche. La casa dormía. Solo los crujidos ocasionales de madera vieja rompían el silencio. Sofía se vistió con su vestido de viaje, empacó sus pocas pertenencias y descendió las escaleras con zapatos en mano para no hacer ruido. La biblioteca estaba oscura, iluminada solo por la luz de luna que se filtraba a través de las ventanas altas. Sofía encendió una vela y forzó la cerradura del escritorio nuevamente. Esta vez no dudó. Tomó el manuscrito, lo envolvió en un chal y lo metió en su bolsa de viaje. Salir de la casa fue más fácil de lo esperado. Una puerta lateral estaba cerrada pero no con llave. Los establos estaban a 50 yardas de distancia. Sofía sabía montar. Su padre le había enseñado cuando era niña. Ensillando un caballo con manos que ahora se movían con propósito desesperado, montó y dirigió al animal hacia el camino que conducía fuera de la propiedad. El aire nocturno era frío y su aliento formaba nubes, mientras el caballo trotaba por el camino oscuro. Sofía no miró atrás.
No podía soportar ver Ravenshire Manor desapareciendo detrás de ella, sabiendo que dejaba atrás no solo una casa, sino también la posibilidad de algo que podría haber sido hermoso si las circunstancias hubieran sido diferentes. Había recorrido quizás 2 millas cuando escuchó cascos detrás de ella. Se volvió en la silla y vio una figura a caballo persiguiéndola, ganando terreno rápidamente. Maximilian. «Miss Montclair, deténgase». Sofía golpeó los flancos de su montura, instándola a mayor velocidad. El animal respondió, galopando ahora por el camino, mientras las ramas bajas de los árboles amenazaban con derribarla de la silla. «Por favor, deténgase y explique». Pero ella no podía detenerse. No podía enfrentar su decepción, su furia justificada. Continuó cabalgando, las lágrimas ahora corriendo por sus mejillas, cegándola. Entonces, desde los árboles adelante, 3 figuras a caballo emergieron, bloqueando el camino. Sofía tiró de las riendas desesperadamente, su montura relinchando en protesta. Antes de que pudiera girar, uno de los hombres había agarrado el bocado, forzando al animal a detenerse. «Buenos reflejos, muchachos». Uno de los hombres, un bruto con cara de boxeador y manos enormes, sonrió mostrando dientes podridos. «El señor Fairmont estará complacido». «¡Ah, suéltenme!». Sofía intentó golpear con su fusta, pero otro hombre la agarró del brazo, torciéndolo dolorosamente hasta que soltó el arma. «El manuscrito, señorita. Entréguelo y esto será más fácil para todos». Detrás de ella, Sofía escuchó a Maximilian acercarse, su caballo frenando bruscamente. «Liberen a esa mujer inmediatamente». El bruto de cara de boxeador sacó una pistola de su abrigo, apuntándola directamente a Maximilian. «Un paso más, Excelencia, y le vuelo la cabeza». El señor Fairmont no especificó que necesitara estar vivo, solo que necesitaba el manuscrito. Sofía vio la comprensión cruzar el rostro de Maximilian. Vio el momento en que entendió que ella había sido forzada, manipulada, que esto no había sido simple robo motivado por ganancia. «No», susurró ella mientras uno de los hombres arrancaba su bolsa, sacando el manuscrito envuelto. «Por favor, no. Átela», ordenó el líder. Cuerdas ásperas mordieron las muñecas de Sofía mientras la bajaban del caballo y la subían a otro montado por uno de los secuestradores. El jefe querrá hablar con ella sobre lo que hay en este libro antiguo. «Si le hacen daño», Maximilian gritó, su voz resonando con furia y algo más, algo que sonaba como miedo genuino. «Los cazaré hasta los confines de la tierra». «Persiga todo lo que quiera, Excelencia». El bruto rió mientras espoleaba su caballo. «Nunca nos encontrará». «Ma». Sofía intentó gritar, pero una mano sucia se cerró sobre su boca. Lo último que vio antes de que los árboles ocultaran la vista fue a Maximilian de pie junto a su caballo, su expresión una mezcla de furia impotente y determinación feroz. Entonces los árboles los tragaron, y la oscuridad se cerró alrededor de ella como una tumba. El viaje hasta Portsmouth tomó horas que se desdibujaban en una pesadilla de dolor y terror. Las cuerdas cortaban la piel de las muñecas de Sofía, y cada movimiento del caballo enviaba ondas de agonía a través de sus brazos retorcidos detrás de su espalda. Los secuestradores no hablaban excepto para intercambiar instrucciones breves y crueles sobre qué caminos tomar para evitar patrullas nocturnas. Cuando finalmente se detuvieron, el amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte con franjas grises. Sofía fue bajada del caballo sin ceremonia, sus piernas entumecidas, casi cediendo bajo su peso. Estaban en las docas de Portsmouth, entre almacenes abandonados que olían a pescado podrido, alquitrán y el salitre del mar cercano. El edificio al que la arrastraron había sido un depósito de grano en algún momento pasado. Ahora las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire frío, y las vigas del techo mostraban daño por agua y negligencia. El bruto de cara de boxeador empujó a Sofía hacia una escalera desvencijada que conducía a un segundo piso parcialmente colapsado. Arriba, el señor la espera. Lord Fairmont estaba de pie junto a una mesa improvisada, hecha de barriles y tablones, el manuscrito ya abierto frente a él. La luz de varias linternas de aceite
creaba sombras grotescas en las paredes. A su lado, un joven rubio de constitución delgada observaba con expresión atormentada. Miss Montclair. Fairmont sonrió, y la expresión era pura malevolencia. ¡Qué drama innecesario! Podría simplemente haberme entregado el manuscrito en Londres y evitado todo este desagrado. Usted nunca tuvo intención de dejarnos ir, Sofía logró decir, su voz ronca. Eduardo y yo estábamos condenados desde el principio. Astuta muchacha. Sí, los testigos son problemáticos, pero antes de resolver ese detalle, usted va a traducir cada palabra de este manuscrito. Las coordenadas, los marcadores de tierra, todo. Y Vincent aquí se asegurará de que no intente engañarme. El joven rubio, Vincent, se estremeció visiblemente ante la mención de su nombre, pero no habló. Las horas siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Fairmont la forzó a sentarse ante la mesa, las cuerdas de sus muñecas cortadas solo para ser reemplazadas por grilletes de hierro que la mantenían encadenada a un anillo en el suelo. Le dieron pluma, tinta y papel y le ordenaron comenzar. Sofía trabajó lentamente, sus ojos recorriendo el texto medieval, mientras su mente calculaba frenéticamente. El manuscrito era extraordinario, un registro detallado de un noble yorkista que había escondido tesoros de la familia durante el caos de 1485, cuando Ricardo III cayó en Bosworth Field. Las coordenadas estaban cifradas usando referencias a monumentos y características del paisaje que habrían sido reconocibles en el siglo XV, pero que podían haber cambiado o desaparecido en los siglos intermedios. Deliberadamente, Sofía alteró las traducciones. Donde el texto decía norte, ella escribió este. Donde mencionaba una abadía específica, sustituyó el nombre de otra a 20 millas de distancia. Los errores eran sutiles, el tipo que pasaría desapercibido para alguien que no pudiera leer el latín medieval original. Vincent permanecía de pie detrás de ella, observando por encima de su hombro. En un momento, cuando Fairmont salió brevemente para hablar con sus hombres abajo, el joven se inclinó cerca. «No va a funcionar», susurró. «Él tiene a su hermano en una casa en Londres. 2 hombres vigilándolo constantemente. Incluso si escapa usted, él matará al muchacho solo por despecho». Sofía giró para mirarlo, sorprendida de escuchar algo que sonaba casi como compasión en su voz. «¿Por qué me dice esto?» «Porque he visto lo que mi padre hace a las personas». Vincent apartó la mirada, su mandíbula apretada. «He visto lo que me hizo a mí durante años, los golpes, las humillaciones, obligarme a participar en sus esquemas. Quise irme 100 veces, pero él tiene formas de mantener a las personas atadas. Entonces ayúdeme, por favor. Mi hermano tiene solo 17 años. No puedo». La voz de Vincent se quebró. «Usted no entiende. Él mató a la esposa del duque hace 3 años. Yo lo vi. Ella había descubierto uno de sus esquemas de extorsión contra otra familia. Iba a ir a las autoridades. Él organizó el accidente de carruaje. Pagó al conductor para que cortara el arnés en el punto exacto del camino donde había un acantilado. Yo tenía 23 años y observé mientras una mujer inocente moría. Y no hice nada. El horror inundó a Sofía. Caroline, la esposa apasionada por devolver tesoros robados, la mujer cuyo proyecto Maximilian había continuado en su memoria, había sido asesinada por este monstruo. Tiene que decírselo al duque, tiene que testificar. Testificar y ser colgado como cómplice. No, Miss Montclair. Lo mejor que puedo hacer es advertirle. No importa lo que traduzca, no importa cuánto coopere. Mi padre nos matará a ambos cuando obtenga lo que quiere. A usted, a su hermano, probablemente a mí también eventualmente. Es lo que hace con los cabos sueltos». La conversación terminó abruptamente cuando Fairmont regresó, sus ojos entrecerrados con sospecha. «¿Qué susurran por aquí?» Solo le explicaba que debe ser más rápida. Vincent mintió con una facilidad que hablaba de años de práctica. «Las traducciones están tomando demasiado tiempo. Pasaron 2 días en aquel infierno». Sofía dormía encadenada en un rincón, tiritando bajo una manta delgada. La alimentaban con pan duro y agua. Sus dedos se acalambraban de sostener la pluma durante horas,
transcribiendo mentiras cuidadosas mientras rezaba porque Maximilian de alguna manera pudiera encontrarla. La tarde del segundo día, Fairmont finalmente estudió las traducciones completas, comparándolas con un mapa moderno de Hampshire que había extendido sobre la mesa. «Algo está mal aquí», murmuró, su dedo trazando las rutas que Sofía había descrito. «Estas coordenadas no tienen sentido. Esta abadía está demasiado lejos, y esta referencia al norte colocaría el sitio en medio del canal». Se volvió hacia Sofía con ojos que ardían de furia. «Me ha mentido, pequeña zorra. ¿Cree que soy estúpido?» Traduje exactamente lo que estaba escrito. Sofía intentó mantener su voz firme. «Si las coordenadas no tienen sentido, es porque el documento tiene 500 años. El paisaje ha cambiado». «No». Fairmont se acercó, levantando su mano. La bofetada resonó en el espacio vacío, haciendo que la cabeza de Sofía girara violentamente. Sangre brotó de su labio partido. «Me ha engañado deliberadamente. Vincent, trae las herramientas. Veremos cuánto dolor puede soportar antes de decidir ser honesta». «Padre, espere». Vincent dio un paso adelante, su rostro pálido. «Quizás si le da tiempo para revisar». Silencio. Fairmont golpeó a su hijo con el dorso de la mano, enviándolo tambaleándose contra la pared. «Eres tan inútil como siempre. Debería haberte ahogado al nacer». Fue en ese momento que el sonido de cascos y ruedas de carruaje llenó el aire exterior. Voces masculinas gritaban órdenes. Fairmont corrió hacia la ventana rota, maldiciendo. «¿Cómo demonios nos encontraron?» La respuesta llegó en forma de la puerta principal, siendo derribada abajo. El sonido de acero chocando contra acero, gritos, un disparo que hizo eco obscenamente fuerte. Luego pasos pesados subiendo las escaleras. Fairmont se movió con velocidad sorprendente para un hombre de su edad. Agarró a Sofía por el cabello, arrastrándola hacia arriba mientras sacaba un cuchillo de su abrigo. La hoja, larga y afilada, presionó contra su garganta con presión suficiente para dibujar una línea delgada de sangre. «Un paso más y la mato», gritó mientras Maximilian emergía en el segundo piso, seguido por 4 hombres armados con pistolas y espadas. El duque se detuvo en seco, sus ojos encontrando los de Sofía a través del espacio. Estaba despeinado, su ropa manchada de polvo del camino y lo que parecía sangre seca. Pero su mirada era férrea, controlada, la mirada de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones imposibles y encontrar soluciones. «Fairmont, debí saber que estabas detrás de esto. Qué perceptivo, Ravenshire. Ahora ordena a tus hombres que retrocedan, o esta muchacha hermosa tendrá su garganta cortada de oreja a oreja. Y luego morirás 30 segundos después», Maximilian respondió con calma mortal. «¿Es eso realmente lo que quieres? Tu muerte no comprará nada». Estaban en una plataforma elevada que había sido usada para almacenar grano en sacos, accesible por la escalera pero expuesta en 3 lados, a una caída de 12 pies hasta el piso inferior. Barriles y cajas rotas estaban apilados alrededor. Abajo, Sofía podía escuchar la lucha continuar mientras los guardas del duque sometían a los hombres de Fairmont. «Déjame ir», Fairmont negociaba ahora, su voz tensa. «Déjame salir de aquí con el manuscrito, y la suelto ilesa cuando esté a salvo. Ambos sabemos que eso es mentira. Entonces tenemos un punto muerto». Vincent, todavía contra la pared donde su padre lo había golpeado, observaba la escena con expresión torturada. Sofía vio el momento en que tomó su decisión, vio su mano moverse hacia las cuerdas que ataban sus tobillos a los grilletes. «Tu esposa», Fairmont rió amargamente. «La noble Caroline que tanto lamentas. ¿Quieres saber cómo murió realmente? No fue un accidente, Ravenshire. Yo lo organicé. Ella era demasiado curiosa, hacía demasiadas preguntas sobre mis negocios». La furia cruzó el rostro de Maximilian como una tormenta, pero su voz permaneció controlada. «Lo sé. He estado investigándote durante meses, Fairmont. Sé sobre las familias que has arruinado, las mujeres que has destruido, los asesinatos que has encubierto con dinero sucio. Hay suficiente evidencia para colgarte 10 veces. Entonces parece que no tengo nada que perder al añadir otro cadáver a la cuenta». Fue entonces cuando Vincent cortó la cuerda final.
Sofía sintió la tensión liberarse alrededor de sus tobillos. Al mismo tiempo, el joven empujó un barril grande, enviándolo rodando ruidosamente a través de la plataforma. Fairmont giró instintivamente hacia el sonido, su agarre en Sofía aflojándose por una fracción de segundo. En ese momento, Maximilian gritó con voz que resonó como un trueno: ¡Salta! Sofía no pensó, no dudó. Se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que le quedaba, arrancándose del agarre de Fairmont y corriendo hacia el borde de la plataforma, mientras Maximilian corría hacia ella desde abajo. El cuchillo de Fairmont raspó su espalda, cortando tela y piel superficialmente. El salto fue caída y vuelo simultáneamente. Por un momento horrible, Sofía estaba suspendida en el aire, el tiempo estirado como melaza. Luego brazos fuertes la capturaron, el impulso enviándolos a ambos rodando por el suelo de madera, mientras un disparo explotó donde ella había estado segundos antes. Maximilian la cubrió con su cuerpo, protegiéndola mientras más disparos sonaban arriba. Sofía escuchó gritos, el sonido de lucha, entonces silencio repentino y ominoso. Está herida. Maximilian la examinaba frenéticamente, sus manos recorriendo sus brazos, buscando heridas serias. Estoy bien. Eduardo, tiene a Eduardo en Londres. Lo sé. Ya envié hombres. Será rescatado. Arriba, los guardas habían sometido a Fairmont, forzándolo de rodillas con las manos atadas brutalmente detrás de su espalda. Vincent estaba junto a la escalera, sangrando de una herida en el brazo pero vivo. Cuando su padre intentó correr hacia una ventana lateral en un último intento desesperado de escape, fue Vincent quien se movió para bloquear su camino, haciendo que tropezara directamente en los brazos de dos guardas. «Acabó, padre», Vincent dijo, su voz quebrándose. «Se acabó todo». Fairmont escupió a sus pies, pero no dijo nada más. Maximilian ayudó a Sofía a ponerse de pie, sus brazos todavía sosteniéndola cuando sus piernas amenazaban con ceder. Ella se aferró a él, temblando violentamente mientras el conmoción finalmente la golpeaba. «Eduardo», susurró contra su pecho. «Por favor, tiene que llegar a tiempo». «Llegará. Confía en mí». Y extrañamente, a pesar de todo, a pesar de su traición y mentiras, Sofía descubrió que confiaba. Confiaba en él completamente. La noticia del rescate exitoso de Eduardo llegó mientras Sofía todavía estaba siendo atendida por un médico en una posada cercana a los muelles. Maximilian entró en la habitación con expresión de alivio visible, seguido por un joven delgado de cabello castaño oscuro y ojos ámbar idénticos a los de Sofía. «¡Eduardo!». Sofía se levantó de la silla tan rápido que casi se desmaya, las manos del médico intentando detenerla mientras protestaba sobre sus vendajes a medio terminar. Su hermano cruzó la habitación en 3 zancadas y la envolvió en un abrazo que la hizo sollozar contra su hombro. A sus 17 años, Eduardo era casi de su altura, delgado por la desnutrición de los últimos años, pero ileso por la prueba que acababa de soportar. «Pensé que te había perdido», susurró Sofía, sus dedos aferrándose a su abrigo. «Pensé que Fairmont te mataría por mi culpa». «No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa». Eduardo se apartó lo suficiente para mirarla, sus propias lágrimas corriendo por mejillas pálidas. «Yo fui el idiota que firmó esos malditos papeles. Yo te puse en peligro. Ambos fueron víctimas». La voz de Maximilian interrumpió gentilmente. «El único culpable aquí es Fairmont y los hombres que trabajan para él, 2 de los cuales están ahora bajo custodia junto con su maestro». Sofía se volvió hacia él, consciente de repente de lo terrible que debía verse. Su vestido rasgado y manchado de sangre, su cabello enmarañado cayendo alrededor de su rostro magullado, vendajes envolviendo sus muñecas donde las cuerdas habían cortado profundo. ¿Y Vincent? También bajo custodia, aunque en circunstancias diferentes. Sus acciones al final sugieren que podría estar dispuesto a testificar contra su padre. Las horas siguientes fueron un torbellino. Magistrados llegaron desde Portsmouth, funcionarios judiciales que habían sido convocados con urgencia. Sofía se encontró relatando su historia una y otra vez. El chantaje inicial de Fairmont,
las amenazas contra Eduardo, su desesperación que la llevó a robar el manuscrito, el secuestro y las revelaciones de Vincent sobre los crímenes pasados de su padre. Estaban reunidos en una sala privada de la posada, un fuego crepitando en la chimenea mientras la tarde se convertía en noche. Maximilian permanecía de pie junto a la ventana, observando, pero dejando que Sofía hablara sin interrupciones. Eduardo se sentaba a su lado, sosteniendo su mano como si temiera que desapareciera si la soltaba. Miss Montclair, uno de los magistrados, un hombre mayor con cabello blanco y expresión severa, se inclinó hacia adelante. Comprende que robó propiedad valiosa del duque de Ravenshire. Independientemente de las circunstancias atenuantes, eso constituye un crimen. Lo comprendo perfectamente. Sofía mantuvo su barbilla alta a pesar del miedo que la helaba. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Solo pido que mi hermano sea liberado de cualquier responsabilidad. Los contratos que firmó fueron fraudulentos, obtenidos bajo coacción mientras estaba intoxicado. Sobre esos contratos, Maximilian finalmente habló, acercándose a la mesa donde los documentos estaban extendidos. He hecho que mis propios expertos legales los examinen. Son falsificaciones elaboradas, pero falsificaciones al fin. La tinta utilizada en las firmas es diferente de la utilizada en el texto principal. Las fechas son inconsistentes, y varios de los testigos supuestos cuyos nombres aparecen no existen en ningún registro oficial. ¿Cómo descubrió todo eso? Sofía lo miró con asombro. Porque he estado investigando las operaciones de Fairmont durante 8 meses. Maximilian sacó una carpeta gruesa de su abrigo y la colocó ante los magistrados. Desde que comencé a sospechar que la muerte de mi esposa no fue el accidente que aparentaba ser, el silencio que siguió fue absoluto. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Su esposa? Uno de los magistrados preguntó con voz ahogada. Caroline murió hace 3 años cuando su carruaje volcó en un camino de montaña. El conductor también murió, y el accidente fue declarado como tal, fallo mecánico en el arnés. Pero Caroline había mencionado días antes que había descubierto algo perturbador sobre negocios financieros en Londres, familias nobles siendo extorsionadas sistemáticamente. Planeaba investigar más. Maximilian hizo una pausa, su mandíbula apretada. Contraté investigadores privados discretamente. Tardó años, pero finalmente rastreamos conexiones entre el conductor muerto y empleados de Fairmont. Encontramos pagos sustanciales hechos a la familia del conductor justo después del accidente. Y ahora tenemos el testimonio de Vincent Fairmont confirmando que su padre ordenó el asesinato. Dios santo, murmuró el magistrado, hojeando los documentos que Maximilian había proporcionado. Esto es extraordinario. Tenemos aquí evidencia de fraude, extorsión, conspiración para asesinar. Los cargos se acumularán durante años. Hay más, Maximilian continuó. Fairmont ha estado operando este esquema durante al menos 1 década. Identifica familias nobles en dificultades financieras. Les presta dinero a intereses exorbitantes. Luego manipula situaciones para forzar matrimonios ventajosos o apropiarse de propiedades. He documentado al menos 7 casos similares al de la familia Montclair. Algunas de esas familias están dispuestas a testificar ahora que Fairmont está bajo custodia. Sofía escuchaba con horror creciente. La red de destrucción que Fairmont había tejido era mucho más vasta de lo que había imaginado, y ella había sido simplemente una víctima más en una larga lista. Vincent Fairmont, dijo ella repentinamente. Él me contó sobre su participación en el asesinato de Lady Caroline. Fue forzado a presenciarlo, aterrorizado por su padre durante años. Al final, nos ayudó a escapar. Arriesgó su propia vida para cortar mis ataduras y crear una distracción. Hemos hablado con el joven Fairmont. El magistrado asintió. Su testimonio será crucial para el enjuiciamiento. A cambio de su cooperación completa, se considerará clemencia, posiblemente solo exilio en lugar de prisión, si su participación en los crímenes fue verdaderamente bajo coacción. Las conversaciones legales continuaron hasta bien entrada la noche. Finalmente, cerca de la medianoche, los magistrados se retiraron
llevándose montañas de documentación para preparar el caso formal contra Fairmont. Cuando se fueron, Sofía se encontró a solas con Maximilian y Eduardo en la sala privada. El fuego se había reducido a brasas, y las velas proporcionaban luz tenue y parpadeante. Su Excelencia, Sofía comenzó, su voz temblando. No tengo palabras para expresar mi vergüenza por lo que hice. Robé su confianza tanto como robé su propiedad. Si decide proceder con cargos criminales contra mí, lo entenderé completamente. Solo le pido que el salario que me pagó sea devuelto como restitución parcial, y que Eduardo no sufra por mis crímenes. Majé. Miss Montclair, Maximilian se acercó, arrodillándose frente a su silla para que pudieran hablar a la misma altura. Usted enfrentó una elección imposible: permitir que su hermano fuera destruido por un monstruo o traicionarme para salvarlo. No hay vergüenza en elegir proteger a aquellos que ama cuando las alternativas son intolerables. Pero la traicioné, después de su amabilidad, después de todo lo que compartimos en esas conversaciones. Exactamente. Y esas conversaciones me mostraron quién es usted realmente. Una mujer de inteligencia, coraje y lealtad feroz. El hecho de que estuviera dispuesta a sacrificarse de esa manera solo confirma mi evaluación de su carácter. No merezco su perdón. No es perdón, porque no hay nada que perdonar. Es comprensión. Sus ojos verde oscuro la sostuvieron con intensidad. Fairmont me quitó a Caroline. Intentó destruir a su familia. Podría haber usado su situación para hacer lo mismo con docenas de otras familias. Usted no fue mi enemiga, Miss Montclair. Fue otra de sus víctimas. Eduardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Nunca podré agradecerle lo suficiente, Su Excelencia. Me rescató, salvó a mi hermana, expuso a un criminal que habría continuado arruinando vidas. Estamos en deuda con usted por el resto de nuestras vidas. No hay deuda. Maximilian se puso de pie. Pero hay asuntos prácticos que necesitan resolverse. Ustedes necesitan un lugar seguro donde quedarse mientras se procede con el juicio. Tengo una propiedad en Londres y su madre está esperando allí, bastante ansiosa por verlos a ambos. ¿Madre está aquí? Sofía se levantó demasiado rápido nuevamente, tambaleándose. La hice traer desde Clerkenwell ayer cuando comenzamos la operación de rescate. Pensé que querría estar cerca. El reencuentro con Lady Margaret fue desgarrador y alegre simultáneamente. Su madre lloró abiertamente, abrazando tanto a Sofía como a Eduardo, con brazos que temblaban de alivio. Habían establecido alojamiento temporal en una casa que Maximilian mantenía en Belgravia, pequeña pero elegante, un mundo alejado de las habitaciones estrechas de Clerkenwell. El juicio de Lord Reginald Fairmont comenzó 2 semanas después con una velocidad notable. Normalmente, casos involucrando a la nobleza se prolongaban durante meses o años, pero la magnitud de la evidencia acumulada y el peso político del duque de Ravenshire apoyando la persecución aceleraron dramáticamente el proceso. Vincent Fairmont testificó durante 2 días completos, su voz quebrándose frecuentemente mientras relataba años de crímenes cometidos por su padre. Reveló ubicaciones de documentos ocultos, nombres de cómplices, detalles de operaciones financieras fraudulentas. Su testimonio fue corroborado por investigadores que desenterraron exactamente lo que describió donde dijo que estarían. Otras víctimas de Fairmont testificaron también. Un vizconde cuya hija había sido forzada a un matrimonio degradante, una viuda que había perdido su propiedad ancestral a través de manipulación legal, familias que habían sido silenciadas con amenazas y dinero durante años. El caso contra Fairmont se volvió abrumador. La sentencia fue pronunciada 1 mes después del arresto. Prisión perpetua en las condiciones más duras, confiscación completa de todos los bienes y títulos, prohibición eterna de cualquier contacto con víctimas anteriores o sus familias. Vincent fue sentenciado a 5 años de exilio voluntario en el continente bajo supervisión, con posibilidad de revisión si demostraba rehabilitación genuina. Muchos consideraron la sentencia demasiado leve, pero el juez reconoció que él también había sido víctima de abuso prolongado. Durante ese mes, Sofía insistió en buscar empleo independiente.
No podía continuar aceptando la caridad de Maximilian, sin importar cuán generosamente él intentara disfrazarla como ayuda temporal. Hay una posición abierta como traductora en la Royal Society, le dijo una tarde, mientras tomaban té en el jardín de la casa de Belgravia. El salario es modesto, pero suficiente para que podamos alquilar habitaciones apropiadas para los tres. ¿Y si hubiera otra opción? Maximilian dejó su taza con cuidado estudiado. No puedo continuar dependiendo de su bondad. Ya ha hecho demasiado. He estado revisando las propiedades confiscadas de Fairmont. Por ley, pueden ser vendidas o redistribuidas a sus víctimas como restitución. Los magistrados han aprobado que las dívidas fraudulentas sean canceladas formalmente y que compensación sea proporcionada de esos fondos. Pero nuestras dívidas eran falsas desde el principio. Hubo gastos reales incurridos por su familia en el intento de resolver la situación. Honorarios legales que habrían pagado si hubieran tenido recursos, costos de oportunidad. Los cálculos son complejos, pero el resultado es que su familia tiene derecho a compensación significativa del estado confiscado de Fairmont. Sofía lo estudió con ojos entrecerrados. ¿Cuán significativa? Suficiente para eliminar cualquier dívida real restante y proporcionar ingreso modesto durante varios años. Sonaba demasiado conveniente, demasiado perfectamente calibrado para resolver sus problemas sin parecer caridad obvia. Pero los documentos legales que Maximilian proporcionó posteriormente parecían legítimos, firmados por magistrados y abogados oficiales. Solo años después, Sofía descubriría que los cálculos de compensación habían sido inflados generosamente con fondos privados del duque, disfrazados tan hábilmente dentro de la burocracia legal que nadie sin acceso a sus cuentas personales podría rastrearlo. Pero en ese momento, agotada por semanas de tensión y todavía recuperándose física y emocionalmente de su prueba, Sofía aceptó la explicación. Aceptó los fondos que permitirían a su familia reconstruir alguna apariencia de vida normal. Y cuando Maximilian sugirió suavemente que quizás, después de que el escándalo del juicio se calmara, después de que ella hubiera tenido tiempo para recuperarse completamente, podrían continuar las conversaciones que habían comenzado en su biblioteca, conversaciones sobre libros y filosofía, y todo lo demás que los había hecho descubrir compatibilidad profunda. Sofía no se permitió esperar demasiado. No se atrevía a creer que un duque pudiera ver más allá de su traición, más allá de la diferencia de sus posiciones, para encontrar algo digno de perseguir. Pero mientras observaba sus ojos verde oscuro, viendo la calidez y la invitación en ellos, sintió el primer parpadeo pequeño de algo que podría eventualmente convertirse en esperanza. 3 meses después del juicio, Sofía recibió una carta de la Universidad de Edimburgo. Le ofrecían una posición como traductora y asistente de investigación en el Departamento de Estudios Medievales. El salario era modesto pero respetable, suficiente para mantener a su familia con dignidad si eran cuidadosos. «Es una oportunidad maravillosa», dijo Lady Margaret cuando Sofía compartió la noticia durante la cena. «Escocia está lejos, pero un nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesitamos. Londres está tan lleno de recuerdos dolorosos». Eduardo, que había comenzado a trabajar como asistente en un bufete legal, gracias a una recomendación de los abogados de Maximilian, asintió con menos entusiasmo. «Si es lo que quieres, Sofía, pero me pregunto», se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «El duque ha estado visitando con frecuencia considerable, y no creo que sea solo por educación o negocios pendientes del juicio. No seas ridículo». Sofía apartó la mirada, sintiendo calor subir a sus mejillas. «Su excelencia simplemente ha sido amable, nada más». «Amable», Eduardo repitió con una sonrisa. ¿Es amabilidad la forma en que te mira cuando piensa que nadie observa? ¿O la manera en que encuentra excusas para extender las conversaciones durante horas? Era cierto que Maximilian había visitado regularmente durante los meses desde el juicio. Traía libros que pensaba que ella disfrutaría. Discutían política y filosofía como habían hecho en Ravenshire Manor. Caminaban juntos por los jardines mientras la primavera se transformaba en verano. Pero Sofía se había convencido a sí misma de que era simplemente su naturaleza bondadosa,
su deseo de asegurar que ella se recuperara completamente de su trauma. Aceptó la posición en Edimburgo. La familia comenzó a empacar sus pertenencias limitadas, preparándose para el viaje al norte. La fecha de partida fue fijada para el primer día de septiembre. La noche del 31 de agosto, Sofía estaba en el pequeño jardín de la casa de Belgravia, disfrutando del aire fresco de la tarde, cuando escuchó pasos en el camino de grava. Pensé que podría encontrarla aquí. La voz de Maximilian la sobresaltó. Se volvió para verlo acercarse, vestido informalmente con solo abrigo y chaleco, sin la formalidad completa que usualmente mantenía en público. Su Excelencia, no esperaba visita esta tarde. Lo sé, debí enviar aviso, pero cuando supe que partían mañana, no pude... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que revelaba nerviosismo inusual. Miss Moncler, Sofía, hay cosas que debo decirle antes de que se vaya. El uso de su nombre de pila hizo que el corazón de Sofía latiera aceleradamente. No es necesario que diga nada. Ya ha hecho más de lo que podríamos soñar. Le debemos todo. No me debe nada. Y no vine a hablar de deudas o gratitud. Dio un paso más cerca, sus ojos verde oscuro sosteniéndola cautiva. Vine porque en estos 3 meses he intentado convencerme de que podía dejarte ir, que sería lo apropiado, lo correcto dadas las circunstancias. Pero descubrí que no puedo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de ti en aquella biblioteca en Hampshire, durante conversaciones sobre manuscritos antiguos y filosofía. Me enamoré de tu inteligencia, tu coraje, la lealtad feroz que te hizo arriesgar todo por tu hermano. Y cada día desde entonces solo ha profundizado esos sentimientos. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era imposible. Los duques no se enamoraban de traductoras arruinadas que habían traicionado su confianza. No puede querer esto, susurró. La diferencia entre nuestras posiciones, lo que hice al robar su manuscrito, la vergüenza que causaría si... ¿Vergüenza?, la interrumpió gentilmente. Sofía, eres la hija de un conde. Tu linaje es tan antiguo como el mío. Las circunstancias financieras no cambian sangre noble. Soy una ladrona, una criminal. Eres una mujer que enfrentó una elección imposible y eligió proteger a aquellos que ama. Eso no te hace criminal, te hace humana y extraordinariamente valiente. Es gratitud. Sofía dio un paso atrás, sus defensas subiendo. Siente gratitud porque ayudé a exponer la verdad sobre la muerte de Lady Caroline. Pero gratitud no es amor. No. La voz de Maximilian se volvió más firme. No confundo ambas cosas. Saber la verdad sobre Caroline trajo dolor, sí, pero también encerró un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Me permitió finalmente llorarla apropiadamente y comenzar a sanar. Por eso te estoy agradecido. Pero lo que siento por ti es completamente separado de eso. No puedo. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. No puedo permitirme creer esto. No cuando sé que eventualmente recordará quién soy realmente y se arrepentirá. Maximilian cerró la distancia entre ellos, tomando sus manos entre las suyas. Entonces permíteme cortejarte apropiadamente. Déjame probar que esto es real. No te pido compromiso inmediato, solo la oportunidad de mostrarte que el título importa menos que el carácter y que tu carácter es todo lo que siempre he buscado. Parto mañana para Escocia. Lo sé, y te pido permiso para escribirte, para visitarte cuando el trabajo lo permita, para continuar las conversaciones que comenzamos. ¿Me concederás eso al menos? Sofía miró sus ojos verdes, buscando signos de duda o incertidumbre. Encontró solo determinación sincera y algo más profundo que hacía que su corazón doliera con esperanza aterradora. Sí, susurró finalmente. Puede escribir. Las cartas comenzaron a llegar semanalmente. Maximilian escribía sobre sus actividades en Londres, progreso en catalogar el resto de su colección, debates parlamentarios que pensaba que la interesarían. Pero también escribía cosas más personales. Admitía la soledad que había sentido durante años después de la muerte de Caroline, el miedo de que nunca encontraría a alguien con quien pudiera conectar más allá de cortesías superficiales.
La forma en que sus conversaciones lo habían hecho sentir vivo nuevamente, de maneras que había olvidado, eran posibles. Sofía respondía con igual honestidad. Escribía sobre su trabajo en la universidad, las maravillas de la biblioteca escocesa que estaba ayudando a organizar, pero también sobre sus propios miedos, que cualquier afecto que él sintiera era ilusión nacida de circunstancias dramáticas, que la diferencia en sus posiciones eventualmente se volvería insuperable, que ella nunca podría ser la duquesa que su posición merecía. «Deja de preocuparte por lo que merece mi posición», escribió él en respuesta. «Preocúpate por lo que merece mi corazón, y mi corazón te quiere a ti». 2 meses después de su llegada a Edimburgo, Maximilian apareció sin aviso previo. Sofía estaba trabajando en la biblioteca universitaria cuando uno de los asistentes anunció nerviosamente que el duque de Ravenshire solicitaba verla. Lo encontró esperando en uno de los salones de lectura, mirando por la ventana hacia el paisaje urbano de Edimburgo. Cuando se volvió al escucharla entrar, su sonrisa transformó su rostro. «Vine a ver si Escocia es tan hermosa como tus cartas sugieren». Viajó todo este camino sin avisar. Las mejores decisiones a veces son las espontáneas. Durante las siguientes 2 semanas, Maximilian se quedó en Edimburgo. Caminaron por Arthur's Seat, la colina volcánica que dominaba la ciudad. Visitaron castillos antiguos y debatieron historia escocesa. Compartieron comidas en pequeñas tabernas donde nadie conocía su título y podían simplemente ser 2 personas disfrutando de la compañía del otro. Eduardo, que había viajado con su madre para visitar a Sofía, observaba el cortejo con aprobación evidente. «Es un buen hombre», le dijo a Sofía una tarde, «y está claramente enamorado de ti. Deja de torturarte sobre si mereces esto. Después de todo lo que has sufrido, mereces ser feliz». Lady Margaret era más cautelosa, pero igualmente esperanzada. «Un duque», murmuró, todavía procesando la improbabilidad de todo. «Nunca imaginé, pero si realmente te ama, hija, y tú lo amas a él, entonces ¿quién soy yo para cuestionar la voluntad de la providencia?». La propuesta llegó 3 meses después, en la biblioteca universitaria donde Sofía trabajaba. Maximilian había viajado nuevamente a Edimburgo, esta vez con un propósito que era inmediatamente obvio, por la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando le pidió que lo acompañara a un rincón privado entre las estanterías. «He esperado lo que considero un tiempo apropiado», comenzó, su voz formal, pero con emoción apenas contenida, vibrando debajo. «He cortejado honorablemente. He dado tiempo para que ambos estuviéramos seguros de nuestros sentimientos. Y ahora debo preguntar, porque cada día sin ti se siente incompleto. Sophia Moncler, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». «Sí». La respuesta salió sin hesitación esta vez, sin dudas ni miedos oscureciéndola. «Sí, me casaré contigo». El beso que compartieron entre libros antiguos y polvo de siglos fue suave y reverente, una promesa sellada en el lugar más apropiado para 2 personas, cuya conexión había comenzado con manuscritos y literatura. La boda se celebró 6 meses después en la capilla de Ravenshire Manor. Era una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Lady Margaret lloró durante toda la ceremonia. Eduardo sirvió como testigo, sonriendo tan ampliamente que su rostro dolía. Y en la última fila, discreto pero presente por invitación de Maximilian, estaba Vincent Fairmont. Había pasado su exilio trabajando con organizaciones de caridad en Francia, intentando expiar los pecados de su padre a través de acciones constructivas. Su presencia era controversial. Algunos invitados murmuraron desaprobación, pero Sofía había insistido. Vincent había arriesgado su vida para ayudarla a escapar, y eso merecía reconocimiento. Durante el banquete de bodas, Maximilian hizo un anuncio. Muchos se han preguntado sobre el manuscrito que causó tanto drama hace meses. Me complace revelar que las coordenadas dentro condujeron a un sitio en Hampshire, donde efectivamente encontramos artefactos de la época de las guerras de las rosas, joyas, documentos, objetos de valor histórico incalculable. Todo ha sido donado al Museo Británico, donde será preservado y estudiado apropiadamente. Caroline habría estado complacida. Hubo aplausos,
y Sofía sintió lágrimas picar sus ojos al pensar en la mujer que nunca conoció, pero cuyo legado había ayudado a continuar. Los años siguientes trajeron felicidad que Sofía nunca había imaginado posible. Ella y Maximilian viajaron por Europa, identificando y devolviendo artefactos históricos robados a sus lugares de origen. Trabajaron juntos catalogando colecciones, traduciendo manuscritos, contribuyendo a la preservación del conocimiento histórico. 2 hijos llegaron, primero una niña con ojos verdes de su padre, luego un niño con el cabello castaño oscuro y ojos ámbar de su madre. La biblioteca de Ravenshire Manor se llenó nuevamente con risas de niños explorando entre las estanterías, tocando los mismos libros que sus padres amaban. Eduardo se convirtió en abogado respetado, especializándose en defender familias víctimas de fraude financiero. Lady Margaret vivió para ver a sus nietos crecer, finalmente encontrando paz después de años de preocupación y dolor. Y Maximilian y Sofía establecieron un fondo de caridad que ayudaba a familias nobles empobrecidas a reconstruir sus vidas sin caer presa de prestamistas sin escrúpulos. Usaron la fortuna confiscada de Fairmont, añadiendo sus propios recursos, para crear una red de seguridad que podría haber salvado a la familia Montclair años antes, si hubiera existido. Vincent Fairmont eventualmente regresó a Inglaterra después de completar su exilio. Nunca recuperó su título, pero encontró propósito trabajando para el fondo de caridad que Sofía y Maximilian habían creado, dedicando su vida a deshacer el daño que su padre había causado. 10 años después de aquella noche aterradora en el almacén de Portsmouth, Sofía se encontraba en la biblioteca de Ravenshire Manor, ahora expandida y renovada. Sus hijos jugaban en el jardín visible a través de las ventanas, sus risas flotando en el aire de verano. Maximilian trabajaba en su escritorio, el mismo donde una vez había guardado un manuscrito medieval bajo llave. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su expresión contemplativa. En cómo la desesperación puede conducir a milagros, respondió Sofía suavemente. En cómo el momento más oscuro de mi vida me condujo aquí, a esto, a ti. Maximilian se levantó y cruzó hacia ella, tomando su mano y llevándola a sus labios. Entonces estoy agradecido por la oscuridad, dijo, porque nos trajo luz. Y mientras el sol de la tarde bañaba la biblioteca en resplandor dorado, mientras sus hijos reían afuera y el futuro se extendía brillante ante ellos, Sofía finalmente comprendió que a veces las tragedias no son finales, sino comienzos disfrazados, y que el amor más verdadero a menudo nace no de circunstancias perfectas, sino de las más imperfectas superadas juntos. El manuscrito que había causado tanto sufrimiento ahora residía en el Museo Británico, su historia preservada para generaciones futuras. Pero la historia real, la que importaba, era la que Sofía y Maximilian habían escrito juntos, una historia de perdón, redención y la comprensión de que el verdadero tesoro nunca había sido oro o joyas antiguas, sino la conexión humana forjada en medio del caos y refinada a través del tiempo en algo precioso e inquebrantable. Y esa historia, transmitida eventualmente a sus hijos y los hijos de sus hijos, se convirtió en el legado más valioso de todos.